Buenos días, ¿me escuchan? Listo, vale. Muchísimas gracias, nuevamente los saludo, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase de matemáticas dando como el instructivo acerca de cuáles son las etapas de esta clase. Como tenemos un bloque, vamos a aprovecharlo al máximo. Eh, Vamos a tener una primera parte de la clase en donde vamos a generar las llaves para los siguientes puntos del mecle, ¿no? Para que ustedes tengan como la posibilidad de realizar todos los puntos del mecle sin ninguna dificultad. Entonces, en este momento necesito saber en qué punto quedamos del mecle. ¿Se acuerdan? En el quinto. Ok, listo. Entonces, quedamos en el quinto. Vamos a dar la llave para poder hacer el punto. Si no estoy mal, el que sigue es el 8, el 9, el 10 y el 11. Entonces vamos a trabajar el 8, 9, 10 y 11 en estos primeros 10, 15 minutos para que ustedes tengan una idea de cómo abordar esos puntos y ya tengan casi la mitad del mecle hecho. Em, la segunda parte de la clase va a estar encaminada a la construcción de la función seno y la función coseno a partir de dos métodos. La función seno la vamos a graficar eh, con GeoGebra, la vamos a graficar con GeoGebra, o sea, utilizando el método virtual, y la función coseno la vamos a graficar a punta de regla, compás y transportador. ¿Listo? A punta de regla, compás y transportador para que por favor digamos que tengamos presente que se van a realizar esos dos métodos. Y la tercera parte de la clase, esperemos que nos rinda, espero que por favor ustedes me colaboren con la clase para que se vuelva un poquito más rápida. La última parte de la clase, entonces vamos a dar un espacio de preguntas para el taller. Si usted desea y si todos están de acuerdo, ojo, si todos están de acuerdo, más bien ese espacio de preguntas lo generamos ahorita más tarde en la clase de estadística. Ya como pues son las 3:30, el que pues prácticamente no es obligatorio quedarse, pero el que quiera quedarse a resolver sus dudas acerca del taller, pues bienvenido sea. Listo. Entonces por la tardecita, después de ver estadística, creería yo que sería más conveniente, o si no, pues generamos un espacio acá antes de que se acabe la clase, como ustedes quieran. Entonces ustedes dirán. Listo, perfecto. Perfecto, me parece perfecto. Entonces, vamos a dejar ese espacio de dudas del taller por la tarde. Si es que tienen dudas, ¿no? Porque pues es que en todos los décimos me han solicitado ese espacio para poder despejar las dudas acerca del taller. Entonces, creería yo que es bastante conveniente para hacerlo. Bueno, entonces, 8:37 apenas para poder llamar lista, voy a llamar lista y ya iniciamos nuestra clase, ¿vale? Hoy es 11. Alfonso, buenos días. Bautista, Bustos, Fandiño, Fonseca, Giraldo, ¿Giraldo está? No está Giraldo. Que me escriban en el chat, por favor. Y John, Marín, Martínez, Niño, Orobajo,
Vale. Y Giraldo ya, ok. Listo. Ortiz. Ospina. Perdomo. Pérez. Raigoso. Rodríguez Castro. Rodríguez Mejía. Rojas Gómez. Rusi. Sabogal. Sabogal, usted al fin me mandó lo que tenía que mandarme. Madre. Grave, grave el asunto. Necesito un correo de sus padres comentándome la situación, porfa. O si no, ese taller le quedaría en uno, señor Sabogal, por favor. Sierra. Socham. No está Socham. Suárez. Telles. Telles. Torres Camacho. Torres Rojas. Urrego. Velasco. Velázquez. Villamil. Ruiz. Vale. Por última vez, Rodríguez Castro. Socha Ramos. Telles Cárdenas. Ok. Telles. No está Telles. Bueno. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase dando como dimos la indicación. Entonces vamos a empezar con las llaves para los puntos 8, 9, 10 y 11 del MEC. Entonces esperen un momentico, yo coloco acá la información pertinente. Décimo. Debe ser. A ver. Por favor me confirman si esto es lo de ustedes o esto de acá. Mejor dicho, nosotros quedamos en el punto 5, ¿sí? Ah, perdónenme un momentico, perdónenme. Sí. Listo. Ahora sí. ¿Se acuerdan de pronto si esto es lo que nosotros vimos? ¿O era otra página, otro lado, otro? El de los colores. Lo que pasa es que, a ver, bueno, mejor dicho, seguros que quedamos en el punto 5, ¿sí? Listo, listo, perfecto, perfecto. Entonces, si quedamos en el punto 5, debemos estar trabajando. A ver, esto es punto 5, correcto. Entonces, si quedamos en el punto 5, aquí, para después no perderme, vamos a colocarle aquí atrás. Acá, esto es de décimo. Esto es de décimo. Décimo D. Listo. Ok. Entonces, punto 5, nueva página. Bien.
Entonces vamos a trabajar el punto 8, 9, 10 y 11 hoy. Punto 8, 9, 10 y 11. Bueno, acá vamos a revisar entonces nuestro módulo. Punto 8, punto 8, 9, 10 y 11. Ok, punto 8. Dice, les dan a ustedes dos triángulos, y lo que hay que hacer es, a partir de las proporciones que le dan de los ángulos, perdón, a partir de las proporciones, ustedes van a tener que encontrar ese valor de x. ¿Listo? Ese valor de x. Algo que tengo que explicarles acá es que si aquí le dicen que este ángulo, vea, des en cuenta, perdón, ¿dónde está? Si este ángulo, vea, acá este ángulo tiene una rayita y este otro ángulo también tiene otra rayita. ¿Qué significa? Que estos dos ángulos miden exactamente lo mismo. Y este ángulo, como no tiene la rayita, significa que es distinto. Por lo tanto, este se conocería como un triángulo isósceles, ¿no? Porque tiene dos ángulos iguales, por lo tanto debe tener dos lados iguales. Para poder encontrar ese valor de x, necesitamos generar una ecuación que nos relacione el x con la medida de esos ángulos, ¿sí? Con la medida de esos ángulos. Entonces, voy a hacer un ejercicio bastante parecido acá. Un ejercicio bastante parecido. A ver, punto 8. Voy a colocar un triángulo isósceles. A ver. Bueno, a ver. Quiero que anoten de una vez por ahí en donde tengan, ¿no? Si es un triángulo isósceles, significa que este ángulo mide lo mismo, 23x. ¿Listo? 23x. ¿Para qué voy a hacer eso? Para que no necesariamente tenga que trabajar un triángulo isósceles nuevamente, sino que voy a colocar un triángulo cualquiera. A ver, póngale cuidado. Tenemos el siguiente triángulo. A ver, entonces, vamos a decir que este ángulo mide 2x, que este ángulo mide x y que este ángulo mide 3 medios de x. ¿Listo? 3 medios de x. Pregunta, ¿de dónde saco una ecuación en donde se trabaje x? ¿De dónde saco una ecuación que me relacione x con algún valor? A ver, los escucho. Porque no voy a poder encontrar x si no saco una ecuación. ¿Con la qué? Con la cúbica. Con la cúbica, con la función, con la que, con la ecuación cúbica, con una ecuación cúbica, ¿me estás diciendo? Bueno, si sale una función cúbica quisiera saber cuál es, porque la función cúbica saldría multiplicando los ángulos. Pero realmente debemos multiplicarlos, o qué debemos hacer con los ángulos. Eso era lo que yo necesitaba que me dijera. A ver, entonces, efectivamente la ecuación sale de la suma de los ángulos. Entonces debemos sumar x más 2x más 3 medios de x. Y si usted suma los tres ángulos, ¿cuánto le tiene que dar? Pues 180. ¿Sí o no? 180, señor Raigoso, muchas gracias. ¿A dónde está el décimo de Raigoso? Listo. Entonces, 180, ahí está la ecuación. Ahí está la ecuación para poder nosotros generar de pronto una idea de cómo despejar ese x. ¿Listo? Entonces, ¿cómo despejamos ese x? Bastante sencillo. Esto está en fracción, entonces vamos a pasar todo esto a medios, ¿no? Entonces,
eso se conoce como el método del mínimo común múltiplo. Lo que es medios lo dejamos en medios, ¿sí? Lo que es medios lo dejamos en medios. Esto sí lo vamos a cambiar para que quede en medios. Esto es como ver un 1, o sea que 1 es lo mismo que 2 medios, ¿sí o no? 2 medios es lo mismo que 1, y 2 es lo mismo que 4 medios de x. ¿Listo? Entonces 2 medios es 1, 4 medios es 2 y 3 medios es 3 medios, porque todo está en medios. Entonces ya quedó todo en medios, o sea que la suma va a quedar mucho más sencilla. Vean, todo queda en medios. Arriba quedaría 2x más 4x más 3x igual a 180. ¿Listo? 2x más 4x más 3x igual a 180. Bueno, sobre 2 dividido igual a 180. ¿Cuánto da lo de arriba? 9x, perfecto. 9x y sobre 2. Bien, ¿quién habló ahí? No, bueno. Entonces, 9 medios es igual a 180. 9 medios de x. Ahora, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces esto quedaría 360 igual a 9x. O sea que x sería 360 dividido en 9, porque el 9 está multiplicando, pasa a dividir. Bien, o sea que ¿cuánto nos da x acá? 40. Muy bien, 40. ¿Quién habló ahí? Fonseca. Perfecto. Bien, entonces tenemos un ángulo de 40, o sea que viendo aquí la gráfica, este ángulo mediría 40, este ángulo como es 2x, entonces mediría 80, y este ángulo que es 3 medios de x, entonces 3 por 40, 120, 120 dividido en 2, 60. Revisemos si es coherente. Vea, 60 más 40, 100, 100 más 80, 180, ahí está. O sea que el valor de x es 40. De la misma manera vamos a tener que tomar este ejercicio, ¿no? O sea, aquí sería como, en el ejercicio real sería como 23x más 23x más 6x, ¿no? Igual a 180. Despejamos la x, la x y sale. ¿Listo? O sea que ya tendría por lo menos el a. Y el b, ojo el b, por favor revisen bien. El ejercicio b, vamos a tener que aplicar el mismo razonamiento, o sea, vamos a sumar los ángulos. Esa ecuación que sale, ¿qué tipo de ecuación es? ¿Cómo se conoce o se le llama a ese tipo de ecuaciones? Cuadrática. Correcto, es una ecuación cuadrática. Entonces, como es una ecuación cuadrática, bueno, digamos que usted ya debe saber ahí cómo quedaría la ecuación. A ver, ¿quién podría decirme cómo queda la ecuación ahí? Más x más 90, correcto, a 180. Perfecto. Ahí quedaría nuestra ecuación, x cuadrado más x más 90 igual a 180. Yo les voy a colaborar con el primer paso. A ver, x cuadrado más x, el 180 que está sumando pasa a restar, entonces quedaría menos 90 igual a 0, ¿sí o no? Porque 90 menos 180 es menos 90. Bien, es una ecuación cuadrática. ¿Usted cómo sabe, o bueno, cómo sabe no? ¿Cuáles son los métodos que usted conoce para poder solucionar una ecuación cuadrática? La fórmula cuadrática, ¿sí? Entonces, la fórmula cuadrática para poder solucionar, o sea, a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿cierto? Y la otra forma, ¿cuál es? Factorizando. Correcto, factorizando. Bien, espere que no quiero pasar por alto los puntos de participación. A ver, ¿quién ha hablado? ¿Quién habló ahí el de últimas? A ver, Marín, ¿quién más? Paula Niño. Niño. No te tenía acá en la lista. Primer puntico de participación, bien. ¿Quién más? Por abajo, creo que lo escuché. ¿Quién más? Listo, ok. Bien, entonces está la fórmula cuadrática o la factorización, y ahí ustedes van a sacar, pues en este caso van a tener dos soluciones, una solución, la segunda solución, y una de las dos soluciones es
es válida. ¿Cuál va a coger? La solución que dé positivo. ¿Listo? La solución que dé positivo, porque la solución que da negativo, como estamos hablando en magnitudes de ángulos, un ángulo en magnitud, en este caso, está plasmado dentro de un triángulo, tiene que ser positivo. ¿Listo? Debe ser positivo. Entonces, para que tomen solo la respuesta positiva. Bien, entonces ya tenemos la clave para hacer el punto 8. ¿Sí o no? La clave para hacer el punto 8. Vamos con el punto 9. El punto 9 es una clave bastante sencilla, por eso es que la vamos a colocar ahí abajito. Vea, el punto 9 es la solución de un triángulo rectángulo dado dos lados. O sea que, ¿cuál es la herramienta principal para poder solucionar cada uno de estos literales? ¿Cuál es el teorema? ¿Seguro? El teorema de Pitágoras. ¿Sí? El teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque usted tiene dos lados de un triángulo rectángulo, dos lados de un triángulo rectángulo, y hay que hallar el tercero. Entonces, a partir del teorema de Pitágoras, por ejemplo, acá en el primero es hallar la hipotenusa, y en el segundo, por ejemplo, es hallar uno de los catetos. Entonces es aplicar cualquiera de las, bueno, en realidad sería la fórmula respectiva, ¿no? Para la hipotenusa y para el cateto, y así serían todos. Igual, creo que ya en algún momento habíamos visto que uno de esos ejercicios no se podía construir. ¿Cuál era? ¿Cuál era el que no se podía construir? El F, correcto. ¿Quién habló ahí? Velázquez, perfecto. El F no se... Velasco, perdón. Velasco. Ok, el F era el que no se podía construir porque el C, que es la hipotenusa, no puede ser menor al B, que es el cateto. La hipotenusa debe ser mayor, ¿no? Entonces el F ya usted tendría que colocar acá que no es construible y listo. O sea que la llave para poder hacer el punto 9 es el teorema de Pitágoras. Y sale. ¿Listo? El teorema de Pitágoras y sale. Bien, punto 10 y punto 11. Por favor presten mucha atención. En el punto 10 había literal A, B, C y D. ¿Cuál de esos ya habíamos hecho? En algún momento de alguna clase al principio del periodo hicimos alguno de esos. ¿Cuál fue? El A. Ok, listo. Entonces, vamos a dar como las llaves para hacer los ejercicios. El A y el B. El A y el B trabajan con triángulos. El A, por ejemplo, trabaja con un triángulo isósceles y el B trabaja con un triángulo equilátero. Sin embargo, ambos triángulos son simétricos. ¿Cómo así simétricos? A ver, tienen un eje de simetría. Por ejemplo, voy a colocar aquí un triángulo isósceles. El triángulo isósceles, este triángulo isósceles es simétrico respecto a su altura, ¿no? Respecto a su altura, aunque ahí quedó como mal dibujado. Esperen un momentico. A ver, acá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Listo, ahí está. Entonces, un triángulo isósceles es simétrico respecto a su altura, ¿no? Él es simétrico. O sea que este triángulo de acá es el mismo de este triángulo de acá. Y también estamos trabajando, bueno, en el B se trabaja un triángulo equilátero. Entonces el triángulo equilátero, pues prácticamente que tiene todos sus lados iguales, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Entonces, al ser un triángulo equilátero, también es simétrico respecto a su altura. Y si se dan cuenta, lo que están preguntando en el punto 10, A y en el B, es encontrar la altura de cada uno de esos triángulos. Entonces, aquí por ejemplo, calcular la altura de un triángulo isósceles si su base mide 6 y cada uno de sus lados mide 4. Entonces, acá voy a colocar otros valores. Imagínense que en este triángulo isósceles la base mida, por ejemplo, 25 y los otros dos lados que son iguales midan 10. ¿Listo? Entonces, necesito escuchar a alguien que me diga cómo sacar esa altura. ¿Cómo sacamos? Sí, señor. Sí.
Correcto, sí señor, efectivamente. Entonces el cateto adyacente aquí valdría 12,5. La mitad de 25 que es 12,5. Bien, Ospina. Bien, y bueno, ya encontramos ese lado. ¿Cómo hacemos ahora sí para encontrar h? Teo- teorema de Pitágoras. Correcto, teorema de Pitágoras. Muy bien, ¿quiénes fueron las dos personas que hablaron ahí? Alfonso. ¿Y quién más? Ortiz. Listo, efectivamente, teorema de Pitágoras. Vea, entonces el teorema de Pitágoras usted lo va a aplicar con estos lados, ¿no? Entonces, como usted va a encontrar un cateto, entonces el cateto va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Uy, perdóneme, este triángulo es imposible graficarlo, ¿no? Este lado debe medir un poquito más. Vamos a colocar este lado que mida 15. Listo. Entonces ahora sí, la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que le dieron al cuadrado. Y ya con eso usted encuentra la altura, ¿no? Aplicando el teorema de Pitágoras. Bien, y en el equilátero, pues prácticamente que es exactamente lo mismo, ¿no? Vea, calcular la altura de un triángulo equilátero que mide 8 centímetros de lado. A ver, si esto mide 8, ¿cuánto mide de aquí a acá? 4. Entonces tendrían acá 8, tendrían acá 4 y ya se puede aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la altura. Sencillo, ¿no? Sencillo. Listo, entonces ya el punto 10, me imagino que... bueno, a ver, el A y el B, ¿no? El C, ¿cuánto mide la diagonal de un cuadrado de lado igual a 1? Bueno, esa es una pregunta bastante tonta, ¿no? ¿Cuánto mide la diagonal de un cuadrado que tiene lado 1? 1, 1. Vea. Entonces, acá le están preguntando la diagonal. ¿Qué tiene que aplicar? A ver. ¿Cómo hace para hallar esa diagonal? También. Correcto. Sí, señor. Entonces, efectivamente, teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras a partir de estos dos lados, ¿no? Entonces, si esto es un cuadrado, significa que esto también mide 1 y tenemos los dos catetos, es hallar la hipotenusa. Vale. Y acá, en el D, ¿cuánto mide el lado de un cuadrado si su diagonal es igual a 9? Creo que ese fue el que... no sé si lo hicimos, no, creo que no. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado si su diagonal es igual a 9 centímetros? Entonces, vea. Vale, cuidado. No te escucho. ¿Cómo? Lo contrario al punto anterior. Te escuché. ¿Sí? Creo que sí. Es que no te escucho muy bien. ¿Y quién habló ahí? Sabogal. Listo, vale. Entonces, Sabogal, bien. Efectivamente es hacer lo mismo, pero, o sea, hacer lo contrario del punto anterior. Le dan a usted la diagonal. Entonces, vea. La diagonal mide, por ejemplo, yo voy a colocar que esta diagonal mide 100 metros. Y la pregunta es cuánto mide este lado. ¿Cuánto mide el lado? ¿Sí? Como es un cuadrado, este lado mide lo mismo que este lado. Y ya a partir del teorema de Pitágoras podríamos sacar una fórmula que me relacione x y 100, ¿no? Entonces la fórmula sería como la suma de los dos catetos al cuadrado sería igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí o no? Entonces aquí nos quedaría como 100 al cuadrado es 10.000, x al cuadrado más x al cuadrado serían 2 veces x cuadrado, y aquí ya la ecuación está lista para despejar x, ¿no? El 2 que está multiplicando pasa a dividir y el 2 que está como potencia pasa como raíz y ya tendríamos x, ¿vale? Entonces ya tendríamos toda la llave para poder hacer el punto 10. Listo. Y finalmente el punto 11. El punto 11, a ver. El punto 11 está acá. Bueno. Entonces el punto 11 dice: solucione completamente los siguientes triángulos rectángulos calculando los lados faltantes y los ángulos alfa y beta. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triángulos. ¿Cuál es la herramienta más importante para poder solucionar un triángulo rectángulo de manera completa?
Las razones trigonométricas, correcto. Entonces, a partir de las razones trigonométricas y a partir del teorema de Pitágoras, si usted quiere, puede hallar los ángulos y los lados de este triángulo. Aquí sí tengo que hacerles una corrección, bueno, hay que hacerle una corrección al módulo, porque esto lo copié de internet, pero no me di cuenta que estos ángulos tenían como unas rayitas, ¿no? Y yo les había comentado que si tenía una rayita y otra rayita significaba que esos ángulos medían lo mismo. Y notoriamente no todos los ángulos miden lo mismo, si se da cuenta. Por ejemplo, aquí hay una rayita y aquí hay otra. Entonces, por favor, van a olvidarse de esa rayita, ¿no? En este punto. No todos los ángulos son iguales. Entonces, para que por favor tengan en cuenta que esta rayita no significa que sea un triángulo isósceles, ¿vale? Y ya. Entonces, la clave para hacer el punto 11 es las razones trigonométricas, ¿no? Las razones trigonométricas. ¿Listo? Razones trigonométricas y si quiere el teorema de Pitágoras. Bien. Yo creo que no hay necesidad de revisar esto bien, ¿no? O sea, con detalle, que seno es cateto puesto sobre hipotenusa, ya usted lo debe saber, y cómo despejar cada uno de las incógnitas que se le vayan generando. Entonces ya tenemos la clave para poder hacer el punto 8, 9, 10 y 11. Entonces ahora sí tendríamos, vea, todo lo necesario para hacer estos primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. 8 puntos, ya casi estamos en la mitad del módulo. Bueno, entonces ya con esto pues terminamos nuestra primera parte de la clase. Vamos a seguir con la construcción de las funciones seno y la función coseno. Bueno, a ver, les comento. Esperen un momentico mientras que yo reviso acá una cosa. Construcción de la función seno, la función coseno. Esperen un momentico, por favor. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla. Un momentico nomás. Listo. A ver, les voy comentando mientras que yo aquí arreglo el archivo. Imagínense que se puede hacer la construcción de la función seno y la función coseno, y en realidad cualquiera de las funciones se puede realizar a partir de dos métodos. Uno de los métodos se llama el método virtual GeoGebra, o sea, aplicando la aplicación GeoGebra, y la otra forma de poder graficar las funciones trigonométricas es con regla, compás y transportador, pues como se hacía en la antigüedad, ¿no? Como se hacía en la antigüedad. Entonces, digamos que esperen un momentico acá. Duplicar, abrir, añadir. A ver si sale aquí añadir. Entonces hoy lo que vamos a hacer es realizar eso, ¿sí? Realizar eso en ambos métodos, ¿no? Vamos a utilizar ambos métodos. Vamos a graficar la función seno a partir del método virtual GeoGebra, y la función coseno la vamos a graficar a partir de regla, compás y transportador, para que ustedes se familiaricen con ambos métodos, ¿vale? Entonces necesito que se queden ahí en línea un minutico mientras que yo arreglo aquí una cosa. ¿Listo? Por favor. Un momentico, por favor. Sí, señor. Listo, a ver. Bueno, vale. Gracias por avisar. Bueno, entonces, a ver, esperen un momentico que yo necesito hacer. Dime.
Em, pues no. Sí, Nicole, a ver, antes de que te vayas, eh, tenía que comentarles es que las personas que de pronto van a sacar su nota de participación em, con, con el taller, uno de los puntos del taller es hacer un video, un video de captura, un video de captura de pantalla, realizando la misma construcción que yo voy a hacer, ¿vale? Entonces, eh, revisa el video de la clase y ahí digamos que se va a explicar qué es lo que toca hacer. ¿Listo? Bueno, ok, entonces esperen un momentico, ya casito, esperen un momento. Entonces acá debemos colocar esto acá. A ver. Y vamos a colocar esto. Entonces, cuadrícula, configuración, x más, listo. Acá, y cambiamos esto acá. Listo, ahora sí. Ok, listo. Bueno, entonces ahora sí voy a otra vez a compartir pantalla y les muestro cómo tendríamos que hacer nuestra gráfica en GeoGebra. Entonces por favor van a prestar mucha atención, mucha atención, son muchos pasos, pero son muy sencillos. A ver. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta primera parte de las construcciones? Vamos a construir la función seno. ¿Listo? Vamos a construir la función seno. Para poder construir la función seno y la función coseno vamos a utilizar dos métodos distintos, el método virtual y el método de regla, compás y transportador. La función seno la vamos a graficar con GeoGebra. ¿Listo? Con GeoGebra. Y la función coseno la vamos a graficar con regla, compás y transportador. ¿Listo? Bien, entonces explico rápidamente. Usted va a tener que hacer un video de una captura de pantalla y obviamente con audio. Ojo, no es solo el video, sino también el audio, o sea, usted explicando la situación, ¿sí? Explicando la situación de cómo se hizo la construcción de la función seno y la función coseno. Solo esas dos. ¿Listo? O pues ahí ya, en dado caso, si yo encuentro un video tutorial cómo graficar la función tangente, es solo seguir las indicaciones, el paso a paso, es seguir un paso a paso en una aplicación. Creo que es fácil, ¿no? Seguir un paso a paso. Entonces, por eso esta clase es tan importante, porque voy a explicarles cómo hacer la función seno con GeoGebra y la función coseno con regla y compás. Pero pues por interno, en el correo les voy a enviar esos videotutoriales de cómo se grafica cada una de esas funciones. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Graficarlas y caracterizarlas. O sea, a partir de la gráfica vamos a empezar a determinar características importantes, propiedades, puntos máximos, mínimos, periodo, dominio, rango, todo. Absolutamente todo de la función seno y la función coseno. ¿Listo? Entonces, por favor, van a prestar mucha atención y pues nada, iniciamos nuestra construcción. A ver.
Entonces, ahí todo el mundo está viendo la página del navegador, ¿sí? Listo. Entonces, lo primero que usted va a tener que hacer es abrir GeoGebra Geometría. ¿Listo? Entonces usted coloca ahí en su navegador GeoGebra Geometría. ¿Listo? GeoGebra Geometría. Ahí está. No es GeoGebra Calculadora, es GeoGebra Geometría, por favor. ¿Vale? Esperan a que cargue un poco. Listo. Y van a colocar lo siguiente, van a darle 2 veces acá en más para que salgan todas las herramientas, listo, todas. Entonces le van a dar aquí más, van a bajar otra vez y le van a volver a dar más para que salgan todas, absolutamente todas las herramientas de GeoGebra, listo, las herramientas de GeoGebra, ahí está, vale, todas las herramientas. Bien, ahora como GeoGebra Geometría les muestra una pantalla en blanco, vamos a querer que salgan los ejes. Entonces usted va a colocar aquí mostrar ejes y también mostrar una cuadrícula. Entonces van a colocarle acá en la ruedita, aquí voy a mostrarles otra vez en la ruedita, vea, en la ruedita le dan mostrar ejes y otra vez abajo aquí en cuadrícula visible le dan cuadrícula mayor y ya con eso obtienen la cuadrícula. Listo, obtienen la cuadrícula. Ahora, ojo que nosotros ya estamos en la posibilidad de trabajar en radianes, ¿no? En radianes. Entonces, para poder trabajar en radianes, nosotros necesitaríamos cambiar esta, por decirlo así, este eje X a radianes. Y yo le voy a mostrar cómo. Póngale cuidado. Entonces, usted coloca acá en la ruedita, configuración, se va al eje X, ¿sí? Y en el eje X, en donde dice unidad, va a elegir pi. Y eso significa que le va a cambiar, vea, le va a cambiar las unidades del eje X en pi, 2pi, 3pi, 4pi y así sucesivamente. Pero como necesitamos más divisiones, entonces voy a colocar acá en distancia, vamos a colocar una distancia de, vamos a primero a colocarla acá, ¿sí? A seleccionar la casilla distancia y le vamos a colocar una distancia de pi medios. Vea, y con eso ya tenemos nuestro plano dividido en pi medios, pi, 3pi medios, 2pi, 5pi medios, 3pi y así sucesivamente. ¿Vale? Bueno, nos vamos a centrar de 0 a 2pi. Entonces van a hacer zoom hasta que el 0 y el 2pi queden un poquito amplios, ¿no? Que quede amplio el asunto. 0 y 2pi. Ahí está, se puede generar como otro poquito. Vea, ahí está. 0, 2pi. Vea, de 0 a 2pi. Ok, ahora, para poder iniciar nuestra construcción, ya cuando tenemos todo nuestro plano bien hechecito, lo primero que usted va a hacer es generar una circunferencia. Entonces, primer paso, generar circunferencia. ¿Cómo va a generar una circunferencia? Entonces, abajo, en donde están las opciones de circunferencia, va a irse a donde dice circunferencia a partir del centro y el radio. Entonces usted coloca acá circunferencia a partir del centro y el radio, se va a centrar la circunferencia. Primero usted va a tener, ahí le dicen, vea, primero seleccione el centro y luego ingrese el radio. Entonces acá selecciona el centro y el radio, como es una circunferencia unitaria, ojo, es una circunferencia unitaria, entonces el radio va a ser de 1. Entonces le da 1 y le da enter. Y ahí generó usted la circunferencia centrada en 0, 0 de radio 1. Bien, segundo paso, usted va a colocar la opción de la herramienta punto y va a colocar aquí el punto de intersección entre la circunferencia y el eje X. Usted va a colocar aquí puntico. Ojo, el punto le tiene que quedar, o cuando sea intersección entre dos cosas, el punto le tiene que salir gris, porque si usted coloca un punto en cualquier otra parte, si se da cuenta que le sale azul, significa que no es intersección. Cuando es intersección es porque le sale gris. ¿Listo? Entonces le va a dar, vamos a borrar ese pedacito. Vea que con estas flechas usted puede deshacer o rehacer, ¿no? Bueno, entonces ya puso el punto de intersección. Hasta ahí creo que vamos bien, ¿no? Normal. Bueno, siguiente paso. Va a colocar acá en las herramientas, en donde dice medición, sale una herramienta que se conoce como deslizador. Entonces usted va a decir, bueno, voy a darle aquí deslizador y va a ubicar el deslizador. Un deslizador es como ver
una variable que se va a mover de un valor a otro. Entonces, da deslizador, le coloca en cualquier parte de la pantalla, y ese deslizador, por favor, va a colocarle la naturaleza de que es un ángulo. ¿Listo? El deslizador va a ser un ángulo. Y esto no lo va a cambiar, lo va a dejar tal cual y le da OK. Bien, entonces vea que se generó el deslizador. El deslizador usted lo puede colocar en cualquier lado. ¿Qué es el deslizador? El deslizador es una variable. Aquí, por ejemplo, como es un ángulo, lo llamo alfa, y ese alfa se va a empezar a mover. ¿De dónde a dónde se va a mover? De 0 a 360 grados, que es lo que nosotros queremos, ¿no? De 0 a 2pi. Vean, de 0 a 2pi. Bien, luego de generar el deslizador, vamos a ir a la herramienta de medición, y va a darle clic a la herramienta que se conoce como ángulo dada su amplitud. Ojo, este deslizador se llama alfa, tengan en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, ese ángulo se llama alfa, ¿no? Ese ángulo se llama alfa. Ahora, ese ángulo dada su amplitud, va a seleccionarlo, y aquí le dicen, vea, va a tener que seleccionar primero el punto lateral, luego el vértice y luego la amplitud. O sea, el punto lateral va a ser B, el vértice va a ser A, porque vamos a generar ángulos aquí en el centro de la circunferencia, y la amplitud, ojo, va a borrar este 45 grados y le va a colocar que la amplitud sea la misma variable alfa. Entonces aquí usted va a tener que colocar alfa. ¿Cómo coloca alfa acá? Entonces aquí en el modo de entradas, en el modo álgebra que se conoce, aquí abajito le sale como un tablerito. Entonces le da ahí enter o le da clic, y usted busca ahí en todas estas herramientas la letra alfa, ¿no? Entonces va a las letras griegas, y por ahí debe estar alfa. Vean, ahí está alfa. Entonces coloca nuevamente el cursor acá y le da alfa. Entonces la amplitud de ese ángulo que queremos hallar, que queremos construir, va a ser la misma amplitud del deslizador. Entonces usted le da OK. Vean. Entonces, dése cuenta qué es lo que pasa cuando se mueve el deslizador. Vean. Se está moviendo ese ángulo interno dentro de la circunferencia. ¿Listo? Se está moviendo dentro de la circunferencia. Vean, ángulo de 180. Entonces efectivamente va a quedar ahí, vea, hacia el otro lado. Entonces ahí se está generando el ángulo. ¿Listo? Vamos a revisar que esto se vea bien. Vea, ángulo de 54, por ejemplo. Ahí está, 54, 72. Vea, se corresponde, ¿no? Se corresponde. Si usted quiere que este ángulo salga con el alfa, entonces usted le da ahí en los tres punticos. Primero lo selecciona, en los tres punticos le da configuración, y aquí en donde dice etiqueta visible le va a colocar, por favor que me genere el nombre y el valor, y dice que ahí le sale beta igual a 72, pero como se llama alfa, entonces lo vamos a llamar no beta. Aquí en el nombre no le colocamos beta, sino le colocamos alfa. Listo, y ahí está, vea. Entonces alfa y alfa, a sub 1, alfa a sub 1, pero pues es el mismo alfa, ¿no? Entonces mientras que usted mueve el deslizador, el alfa también se va a mover de la misma manera, a 64 grados. Listo. Luego de generar esa correspondencia del deslizador y el ángulo dada su amplitud, va a ir a la herramienta que se conoce como arco. ¿Dónde se generan los arcos? En las circunferencias. Entonces va a circunferencias, y ahí hay una herramienta que dice arco de circunferencia. Entonces usted la selecciona, y ahí le dice, vea, para poder realizar el arco debe tener 3 puntos. Primero el centro y luego los otros dos lados, los otros 2 puntos. Entonces el arco lo vamos a generar acá, vea, en este pedazo de acá en este pedazo. Entonces primero el centro y luego los otros 2 puntos. Entonces vamos a generar el arco acá, de aquí hasta acá. No sé, no creo que sea como tan visible, pero aquí quedó como un gris mucho más oscuro. Finalmente en la entrada de álgebra, al final le va a decir, vea, generó usted un arco, ahí está su arco, ¿sí? El arco de la circunferencia. Para poderlo visualizar bien, le vamos a cambiar, ojo, vea cómo se cambia el color a un elemento. Entonces vamos acá a arco, que quede aquí seleccionado, a las 3 rueditas, configuración, color, le vamos a colocar un color rojo, y en estilo le vamos a colocar un grosor un poco más grueso ese arco, vea. Y ahí se generó el arco que yo les quería decir, vea. Cuando usted mueve el deslizador,
el arco va creciendo, vean, el arco va creciendo. ¿Listo? Entonces ahí ya quedó nuestro arco hecho. Ahora vamos a generar un segmento de la misma longitud del arco. Un segmento de la misma longitud del arco. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces vamos a colocar acá en las herramientas, hay una herramienta que se conoce como segmento. Pero entonces no es solo segmento, sino vamos a colocar esta herramienta que se conoce como segmento dada su longitud, o segmento de longitud dada. Ese segmento, ¿qué queremos con ese segmento? A ver, queremos que este arco se extienda en todo este eje X, Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces vamos a generar un segmento que se origine aquí en 0, 0, y la longitud de ese segmento, nuevamente vamos a revisar la longitud, pero no ya del deslizador, sino la longitud del arco. Entonces acá le dicen que el arco, vea, el arco era D, entonces este segmento que vamos a generar va a tener longitud D. ¿Listo? Va a tener una longitud D. No puede colocar una longitud B ni C, porque es que el arco se llama D, ¿no? El arco se llama D, entonces que la longitud sea D. ¿Listo? Que la longitud sea D. Y le da OK. Bien, entonces ahí se le generó como un puntico. No se ve bien el segmento, pero vea lo que está pasando. Cuando yo cambio el deslizador, vea que el puntico también se está moviendo. Cuando colocamos, por ejemplo, hasta 180, vea, hasta 180, entonces el puntico llega a pi, vea. Si vamos hasta 360, entonces el puntico llegó hasta 2pi, vea. Allá llegó a 2pi. Si se da cuenta, llegó allá a 2pi. Entonces, para poder revisar bien ese segmento, entonces vamos a cambiarle el color, ¿no? Vamos a cambiarle ese color. Entonces se puede seleccionar aquí, 3 punticos, configuración, color rojo, vamos a colocarle el mismo color rojo, y el estilo, vamos a colocarle un estilo en un grosor de 10, ahí está. Y ahí ya tenemos como esa idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces el arco se está... la longitud del arco se está moviendo con la longitud en X, ¿no? Ahí está. Bien, entonces luego de hacer esto, vamos a tener claro que nosotros debemos generar lo que se conoce como un triángulo, ¿sí? Un triángulo equilátero, un triángulo rectángulo adentro de la circunferencia, porque pues para poder generar la función seno, la función coseno, necesitamos lo que se conoce como un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Cómo se genera el triángulo rectángulo? Presten mucha atención. A ver, va a colocar usted el punto, o sea, el ángulo, va a colocar un punto que genere un ángulo obtuso, ¿sí? Un ángulo obtuso, y va a seguir las siguientes instrucciones. A ver, póngale cuidado. Va a generar una perpendicular, ojo, es una perpendicular, esa está dentro de construcciones, vea. Entonces, una perpendicular al eje X, vea, ahí se genera una perpendicular al eje X, y que pase por este punto, por favor, que pase por este punto. Entonces le da ahí clic, listo, ahí ya se generó la perpendicular. Ahora, con esa perpendicular se generó un punto de intersección acá, ¿no? Entonces, el punto de intersección de la perpendicular con el eje X, y a ese punto, entonces usted le va a colocar aquí herramienta punto, y lo va a colocar. Ojo que ese punto le tiene que salir gris, ¿no? Si por ejemplo le sale gris, ahí quedó la intersección. Si le sale azul, no es una intersección, entonces ahí le quedaría mal. Tendría que ser gris. ¿Listo? Ahí ya quedó la intersección. Y ya tenemos los 3 puntos para generar nuestro triángulo, ¿sí? Nuestros 3 puntos para generar el triángulo. ¿Cómo lo va a generar? Con el polígono, con la herramienta polígono. Entonces el polígono puede ser de cualquier cantidad de lados, ¿no? Entonces vamos a colocar solo los 3 puntos. Entonces que inicie acá, que siga acá, que siga acá y que termine acá, ¿no? Para que se genere el triángulo, no se genere en otro lado, sino que termine acá. Y ahí se genera el triángulo. El bendito triángulo rectángulo que necesitamos. Vea, cuando usted mueve el deslizador, vea lo que pasa con ese triángulo, ¿sí? Está cambiando su forma, ¿no? Está cambiando su forma. Bien, entonces, preste mucha atención. Voy a hacer una pregunta importante acá. A ver, si vamos a construir la función seno de un ángulo de referencia, la razón trigonométrica, ¿cómo es?
Sí, señor. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Muchísimas gracias. Entonces, el seno del ángulo, o sea, el seno de este alfa, va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pregunta: ¿cuánto vale la hipotenusa de este triángulo? Ahí ahorita los pinta, ¿no? Bien. ¿Cuánto vale? Imposible que nadie de décimo D me diga cuánto vale esa hipotenusa. ¿Cuánto? A ver, les estoy diciendo cuánto mide de aquí hasta acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Raigoso. Es 1. Bien, gracias, Raigoso. Es el mismo radio de la circunferencia. Entonces, esa hipotenusa vale 1. ¿Sí? Esa hipotenusa vale 1. Entonces, acá vamos a tener claro que, o sea que realmente... Venga, ¿qué pasó acá? Ya. Realmente esta hipotenusa es 1. Entonces, esto sería lo mismo que cateto opuesto sobre hipotenusa, pero es que la hipotenusa vale 1. Cateto opuesto sobre 1 es cateto opuesto, o sea que el seno del ángulo sería lo mismo que el cateto opuesto. No se les vaya a olvidar esto. La medida del seno del ángulo va a ser cateto opuesto. ¿Listo? Cateto opuesto. Entonces, ojo que esto es solo en una circunferencia unitaria. En la circunferencia unitaria el seno del ángulo sería lo mismo que el cateto opuesto. Entonces acá en este triángulo vamos a indicar el cateto opuesto. Entonces vamos a construir un segmento. Vea, vamos a construir un segmento en el cateto opuesto. Entonces todo el mundo conoce que el cateto opuesto estaría acá, ¿no? Entonces aquí estaría el cateto opuesto. Entonces usted le da ahí, generamos el cateto opuesto, pero entonces la aplicación por defecto coloca todos los segmentos en gris. Vamos a cambiar ese segmento. Vea que al final le dice, vea, segmento, vea, segmento, el segmento que está en gris. Entonces usted le va a cambiar el color, vea. Entonces configuración, color, vamos a colocarle un color llamativo, por ejemplo ese azul aguamarino. Estilo, vamos a colocarle un grosor para que se distinga, vea. Ahí está el cateto opuesto, ¿sí o no? Ahí está el cateto opuesto. Entonces mientras que usted mueve el deslizador, el cateto opuesto también se va a deslizar, ¿sí? Se va a cambiar su tamaño ahí. Bueno, entonces tengan en cuenta que a partir de que el ángulo empiece a cambiar, el cateto opuesto también va a cambiar, o sea que estamos encontrando la medida o el valor. Por ejemplo aquí este sería el seno de 54. El seno de 54 sería lo que mide este cateto opuesto. Pero no es solo encontrar el seno de 54, sino el seno de 55, el seno de 60, el seno de 70, el de 80, el de 100, el de 180, todos, absolutamente todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de proyectar, ojo, proyectar esta altura acá en este puntico, que se proyecte acá, ¿sí? Que se proyecte aquí encimita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar otras rectas. A ver, vamos a generar una recta, ojo, una recta perpendicular otra vez al eje X, pero que pase ahora por este punto. Vean. Entonces, cuando usted mueve el deslizador, esa recta se va moviendo. Vean. ¿Sí? Ahora, para poder proyectar esta distancia, entonces lo que vamos a hacer es generar una recta paralela, vea, una recta paralela al eje X, pero que pase por ¿cuál punto? Por este punto, vea. ¿Para qué? Para que se proyecte esta altura acá, vean. Para que se proyecte esta altura. Entonces, colocamos punto, un punto acá, un punto de intersección. Tiene que salir grisecito, ahí está. Y ya vea que cuando usted mueve el deslizador, esos dos puntos, vea esos dos puntos, este B y este E, van a tener la misma altura, ¿sí o no? Vea, la misma altura. Entonces, ese punto, ese nuevo punto, aquí es donde viene
la magia, ¿no? Pero antes de eso, vamos a colocar aquí el segmento. A ver, el segmento, un segmentico de ese mismo color. Vea, un segmento. Entonces, un segmento normalito de aquí hasta acá, ¿no? Entonces, por defecto, ese último segmento va a quedar aquí al final. Le va a cambiar el color, si quiere, ¿no? Si quiere cambiar el color, entonces aquí sería el agua marina, ¿no? El que estábamos utilizando. Y el estilo, un grosor acorde. Y eso es lo que yo quería mostrarles. Vea, estoy proyectando esta altura acá. Entonces vea, la misma altura de ese cateto puesto, ¿no? Bien, y finalmente lo que va a hacer es esto, vea. En este punto le va a dar ahí encima de ese punto que se está moviendo como loco ahí. Y vamos a colocarle aquí en los tres punticos mostrar rastro. Que muestre rastro cuando se mueva. Que muestre rastro. Y ahí, oh sorpresa, vea lo que se está generando. La función seno. ¿Listo? Ahí está la función seno. Entonces usted puede colocarle aquí clic derecho y que la animación sea continua. Entonces usted le da ahí y esa vaina se está moviendo sola. ¿Ve? Ahí se mueve sola. Y ahí construimos la función seno. ¿Vale? Esta se conoce como la construcción virtual, ¿no? La construcción virtual en GeoGebra de la función seno. Le podemos colocar aquí que se pare, ahí que pare. Y lo otro sería que si usted mueve la gráfica, si usted la mueve, ahí se borra todo lo que deje de rastro. Pero entonces usted prácticamente que usted puede sacar este rastro rápido, ¿no? Vean, lo puede sacar rápido, ahí está. Entonces ahí está la función seno. Bien, obviamente una cosa es construirla así y otra cosa es construirla como en la entrada. Entonces coloco la función seno de x y le doy enter. Vea, pues sí, efectivamente ahí generó la función seno, que es la misma función que está aquí encimita. Vea, es la misma función, vea, es la misma función. Esa es la función seno. Pero lo que tengo que explicarles es que esa función seno, ojo, esa función seno no es que inicie en 0 y termine en 360, ¿no? No es que inicie en 0 y termine en 360, ella es continua. Ella continúa después de 360 y ella también existe antes de 0, o sea, para los ángulos negativos. Eso es lo que se conoce como una función periódica, ¿no? Ella se repite periódicamente. ¿Listo? Entonces, esta es la construcción que ustedes tienen que hacer en su video de captura de pantalla. ¿Listo? Entonces voy a dejar acá esta ilustración. Esperen un momentico, vuelvo a generar acá el rastro. Bien, ahí está el rastro. Y voy a pegar esta gráfica ahí en el tablero. Vean, entonces acá. Bien, entonces antes de pasar a la construcción de la función del coseno, necesito sacar cosas importantes. A ver, una cuestión importante acá es de la función seno. Ojo con la pregunta que voy a hacer. ¿Cuál es el dominio de la función seno? ¿Cuál es el dominio? Acuérdense que el dominio es en X. Correcto, el dominio es de menos infinito a más infinito. ¿Quién habló ahí? Rojas. Rojas. ¿Dónde estás? Aquí, Rojas. Efectivamente, de menos infinito a más infinito. O sea que ustedes pueden decir que el dominio de la función son todos los reales, ¿no? Porque ella se extiende hacia la derecha y hacia la izquierda todo lo que usted quiera, sin ningún tipo de asíntota. Bien, y el rango que es en Y, el rango de esa función, ¿cuál es? De 1 a menos 1.
¿Quién habló ahí? Uy, ya lo escucho ahora sí. Señor Sabogal. Sí, claro, ya lo escucho mejor. Perfecto, de 1 a -1. Y, escuchen bien, toca al 1 y toca al -1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí lo toca o no lo toca? Sí lo toca. ¿Y cómo lo toca? Entonces este intervalo es cerrado. Cerrado en 1 y cerrado en -1. ¿Vale? Ah, bueno, y aquí la embarré, ¿no? Los infinitos son abiertos. Siempre los infinitos son abiertos. Entonces aquí menos infinito más infinito, que serían todos los reales. Muy bien, perfecto. Ahora, en la siguiente página vamos a generar, esperen un momentico, yo reviso una cosa. Sí, en la siguiente página voy a tomar la función seno. A ver, rápidamente, a ver, control C, acá, control V. Bien, ahí está la función seno, la que acabamos de construir, ¿no? Un poquito más alargada hacia la derecha y un poquito más alargada hacia la izquierda. Vean, esa función seno, digamos que ya llegamos a la conclusión que su dominio era todos los reales, que su rango era de 1 a -1, cerrado, ¿cierto? Y debo preguntarles varias cosas. A ver, ¿cada cuánto, ojo, cada cuánto esta función se repite? ¿Cada cuánto? Cada pi medios, cada pi, cada 3 pi medios, cada 2 pi. Cada pi. Ok, o sea que esto vuelve y se repite acá. Así. Correcto. Ahora sí. Esa función no se repite cada pi, sino se repite cada 2 pi, ¿no? Esperen un momentico. Ay, Dios mío. Se va a cerrar otra vez la aplicación. Espero que no se vaya a borrar todo. Esperen un momentito. Voy a tener que cambiar el computador porque tengo un computador con una memoria muy corta. ¿Sabe qué es que estoy grabando con una aplicación? Se está proyectando pantalla, estoy utilizando GeoGebra, OpenBoard, ya prácticamente que debe estar llena la memoria, por eso es que sucede lo que sucede. Esperen un momentico. Sí, prácticamente como que, bueno, esto no se borró, ¿no? Pero sí se borró acá esto. Entonces, acá otra vez. Ok, listo. Entonces, nuevamente, acá tenemos dominio, los reales, rango de 1 a -1, cerrado. El periodo era lo que queríamos encontrar, que era cada cuánto se repite esta gráfica, ¿no? Cada cuánto se repite, y ustedes me acaban de decir que es cada 2 pi, ¿no? Entonces, efectivamente, esta función se repite cada 2 pi, vean. Cada 2 pi ella se va a repetir. Entonces el periodo se conoce como 2 pi. ¿Listo? El periodo. ¿Qué otra cosa se puede hablar? De la amplitud. La amplitud de la función seno. La amplitud habla de qué tanto ella se despega de su punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el 0, ¿no? El eje X. Entonces ella se despega hacia arriba 1 y se despega hacia abajo también una unidad. Por lo tanto, se conoce que la amplitud es de 1. ¿Listo? O sea, hacia arriba y hacia abajo se amplía ella una unidad, por eso se conoce como la amplitud. Y la otra semana vamos a hablar de lo que se conoce como frecuencia.
frecuencia, desfase y todo lo demás, pero eso lo vemos la otra semana. Bien, ya para terminar rápidamente esto acá, hablemos de puntos máximos, puntos mínimos y los ceros. A ver, los máximos son estos puntos. ¿Sí se dan cuenta? Esos son los puntos máximos. Los puntos mínimos son los puntos que están aquí abajo. Y los ceros son los puntos por donde cruza al eje X. Los ceros. Aquí está, aquí hay un cero, aquí hay un cero. Todos estos son los ceros. Bien, esos son los ceros de la función seno. Dese cuenta que la función seno, si la trabajamos así como la construimos, ella inicia desde cero, ¿no? Inicia desde cero, sube, baja y vuelve a quedar en cero en 360. Listo. A ver. Acá, entonces, los máximos, los puntos máximos, desen cuenta que no es uno solo, sino infinitos, ¿no? Ese conjunto de los puntos máximos va a ser infinito. Obviamente el valor máximo, una cosa es decir el valor máximo, que el valor máximo es 1, y el valor mínimo, pues es menos 1, ¿cierto? El valor máximo es 1, el valor mínimo es menos 1, pero los puntos, uno de los puntos está ubicado en pi medios, vea, uno está ubicado en pi medios, el otro punto máximo está ubicado, voy a hacerle un poquito de zoom acá, el otro punto está ubicado en 5 pi medios, el otro punto está ubicado en 9 pi medios, hacia atrás, vea, aquí está ubicado en menos 3 pi medios, acá en menos 7 pi medios. ¿Listo? Entonces, ¿quién podría decirme, ahí para puntico, cuál sigue aquí a la derecha? ¿Cuál sería el siguiente máximo? ¿No? 13 pi medios. Correcto. 13 pi medios. Muy bien. 13 pi medios. ¿Y el que sigue? 17 pi medios. Cada 4 pi medios, ¿cierto? Cada 4 pi medios. Entonces se le va sumando 4. ¿Sí, señor? ¿Y qué, perdón? Y en los mínimos también se comporta de la misma manera. Cada 4 pi medios se va a repetir un mínimo. Correcto. Entonces vea que aquí lo que se está generando es una sucesión aritmética, ¿sí o no? Vea, se va sumando cada vez 4 pi medios, ¿no? Entonces 4 pi medios, 4 pi medios, 4 pi medios, por lo tanto es una sucesión aritmética. O sea que los puntos máximos generan una sucesión infinita de puntos máximos. ¿Vale? Ahora, los puntos mínimos. Entonces aquí tenemos que los puntos mínimos sería, por aquí vemos un 3 pi medios, por aquí a la izquierda tenemos el menos pi medios, por aquí tendríamos el 7 pi medios, y hacia la derecha entonces ¿cuál seguiría? 11 pi medios, perfecto. ¿Quién habló ahí? Jessica, ok. Y hacia la izquierda ¿cuál sigue? Hacia la izquierda no, antecitos de ese. Menos 5 pi medios, sí señor. Menos 5 pi medios. Vean, pues ahí estaba, ¿no? Menos 5 pi medios. Ah, bueno, sí, listo, sí, perfecto, sí, ya te entendí. Menos 9 pi medios, correcto. Listo, menos 5 pi medios, menos 9 pi medios, bien, vale. Esa vogal también. Listo. Entonces ahí se están generando una sucesión infinita de puntos. Y los ceros, a ver, los ceros. Los ceros entonces están ubicados, vea, ese sí es muy sencillo, ¿no? En 0, en pi, en 2 pi, en 3 pi, cada pi, ¿cierto? Ahí sí va cada pi. Menos pi, menos 2 pi, menos 3 pi. Y ahí ya tendríamos como la sucesión. Obviamente esa sucesión es infinita, ¿no? Esa sucesión es infinita. Pero ese sí iría cada pi. Entonces, todo eso nos quiere decir que seno de pi es 0. Que seno de 2 pi es 0. Que seno de 3 pi es 0. ¿Sí? Todo eso es lo que nos está comentando. Por ejemplo, acá, ¿quién podría decirme entonces cuánto da el seno
de menos pi medios. ¿Cuánto da el seno de menos pi medios? Menos 1. Correcto, ahí está. El seno de menos pi medios es menos 1. Ahí está. Entonces espero que por lo menos ustedes digamos que tengan la retentiva de centrarse acá. A ver, de centrarse en esta parte de la función. En esta partecita. ¿Listo? En esta partecita donde está cerca, donde estamos cerca al cero. En donde se genera la primera curva, y hacia los negativos también digamos que es importante saber cómo se genera esa función seno. Vea, inicia desde el 0, sube, baja y llega hasta 2pi. ¿Listo? Esa sería la forma de la función seno. Bueno, ahora vamos a pasar a la función coseno, pero quiero revisar qué horas son. Tenemos 10 minutos. Ok, listo. Presten mucha atención. Vamos a graficar la función coseno. A ver, con regla, compás y transportador, ¿no? O sea, ya no con GeoGebra, sino con regla, compás y transportador. La función coseno de x, y igual a coseno de x. Bueno, entonces rápidamente vamos a graficar nuestra circunferencia unitaria. Entonces acá en aplicaciones, entonces vamos a sacar nuestro transportador. Vea que aquí vamos a graficar la circunferencia y los ángulos, y aquí vamos a hacer las proyecciones de esos ángulos, ¿no? De esos ángulos y de esos lados. Entonces colocamos la punta acá, que sea de radio 1, vea, ahí está el radio 1, y trazamos la circunferencia. Entonces ahí está nuestra circunferencia de radio 1. Espera un momentico que eso como que se movió, creería yo. Ahí, ahora sí, espero que quede bien, ahora sí. Listo, la circunferencia de radio 1. Ok, bien, en la circunferencia de radio 1 entonces vamos a generar rápidamente acá esos triángulos, ¿no? Esos triángulos que se están generando. Pero por favor preste atención, aquí está el eje X, ¿no? Y aquí está el eje Y. El triángulo normalmente se genera aquí, ¿no? Entonces se genera acá, acá y acá, ¿cierto? Hacia acá. Póngale cuidado, el ángulo de referencia se supone que está acá. Entonces ese es el ángulo alfa, ¿no? O el ángulo, sí, en este caso el ángulo alfa. A ver, nuevamente pregunto, en este triángulo, ¿cuánto vale la hipotenusa? 1. Listo, la hipotenusa vale 1. Ahora, como vamos a encontrar coseno de alfa, ¿cuál es la razón trigonométrica? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? Y como la hipotenusa vale 1, entonces esto quedaría cateto adyacente sobre 1, por lo tanto coseno del ángulo sería solo el cateto adyacente. Entonces, ¿se acuerdan que en el ejercicio pasado o en la función seno el cateto opuesto era el que estaba en azul agua marina? Ahora el cateto adyacente es el que vamos a tratar de trabajarlo como el agua marina, ¿no? Aquí se me fue esto, y acá este es el cateto que debemos trabajar, el cateto adyacente. Pero vea que se nos genera cierta dificultad. Haga de cuenta que este ángulo es de qué sé yo, de 60 grados. Entonces, si este ángulo es de 60 grados, significa que este pedacito lo vamos a tener que colocar acá, ¿no? A esa misma altura. Pero entonces como que proyectar esta vaina es como complejo, ¿no? Es como complejo, porque proyectar esto acá como que va a ser un poco difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer para no meternos en ese problema de proyectar? Espero que se entienda lo que voy a hacer. A ver, póngale cuidado. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger el plano, y para que este pedacito azul quede acá paradito, pues vamos a tener que rotar el plano acá, ¿sí o no? Vamos a tenerlo que rotar. Y al rotarlo, pues prácticamente usted va a saber que todo este triángulo va a rotar, ¿no? Entonces necesito borrar todo esto, y ese triángulo va a quedar acá, ¿no? Ese triángulo va a quedar aquí como algo así, ¿no?
acá, acá. Sí, señor. Ya revisamos. Si su merced me dice que es el doble de amplia, o sea que ella llega hasta 2. Sí. Ok, vamos a revisar rápidamente. Vamos a revisar rápidamente, pero ahorita ya llegamos a eso. Vale. Entonces, póngale cuidado. Entonces vamos a generar aquí los ángulos. Vamos a generar aquí los ángulos. ¿Cómo vamos a generar los ángulos? A ver, entonces colocamos acá transportador. Con el transportador vamos a medir esos ángulos. Pero como rotamos, ¿se acuerda que nosotros rotamos el eje? Rotamos el eje, entonces como al rotar el eje vamos a tener que rotar también el transportador. Entonces por favor preste mucha atención. Vea, ya esto no es X y esto no es Y, ¿no? O sea que aquí quedó nuestro eje X y aquí quedó nuestro eje Y positivo, ¿no? Bien, acá, preste mucha atención, aquí vamos a generar los ángulos cada 45 grados. O sea que vamos a generar el ángulo de, vea, 0 grados, el de 45 grados está por acá. Entonces por aquí tendríamos el ángulo de 45 grados, el ángulo de 90 grados, el ángulo de 90 más 45 sería 135 grados. Aquí quedaría el ángulo de 180 más 45, entonces aquí nos tocaría rotar un poco esto para poder terminar estos ángulos. Entonces vea, 180 más 45, entonces sería 225, pero pues usted ya sabe que aquí sería 45, 45, 45 y 45. Entonces aquí quedaría, ojo con esto, a ver, aquí quedaría 180 más 45, 225. 225 más 45, 270. 270 más 45, 315. Y 315 más 45 sería 360. O sea que el ángulo de 0 equivale en dirección al ángulo de 360. ¿Listo? Bien. ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces estos mismos ángulos que están acá, vamos a ubicarlos aquí en el eje X. En el eje X. Entonces usted debe saber ya que pi medios es 90 grados, ¿sí o no? Que pi es 180. Que 3 pi medios entonces sería 270. Y que 2 pi sería 360. La mitad, la mitad, la mitad y la mitad. O sea, aquí quedaría el de 45, el de 135, el de 225, el de 315. ¿Sí o no? Y pues los correspondientes en radianes. Este sería pi cuartos, 3 pi cuartos, 5 pi cuartos, 7 pi cuartos y los demás serían esos que están ahí. Bueno, póngale cuidado. Aquí vamos a generar todos los triángulos que se puedan generar a partir de esos ángulos, vea. Entonces, a partir del ángulo de 45 se genera un triángulo, vea, ahí está. Aquí para el de 135 se va a generar otro triángulo. Para el de 125 se va a generar otro triángulo, ¿sí? Para acá también se va a generar otro triángulo. Uy. Entonces, des en cuenta que como ya rotamos el plano, acá, vea, acá van a quedar expuestos los ángulos, perdón, los catetos adyacentes, ¿no? Porque este es el ángulo, ¿no? Porque lo rotamos. Entonces aquí quedan los catetos adyacentes, vea. Entonces, de 45, espero que se entienda, vea. De 45 y de 135 la altura es la misma, ¿no? La altura es la misma. Entonces, en 45, entonces aquí lo que hacemos es pasar como una recta, vea. Una recta de color, puede ser de color amarillo. Entonces, en 45 y en 130, en 315 tiene que ser la misma altura. Entonces, en 45, a ver, en 45 debe tener la misma altura que en 315, vea. Listo, ya colocamos dos punticos. Lo mismo va a pasar aquí abajo, vea. En 135 y en 225 va a tener que ser la misma altura. Entonces sería en 135, en 135 y en 225 debe ser la misma altura. Bien, y los otros puntos, vea,
Póngale cuidado, espero que se entienda. Si yo cojo este punto y lo arrastro, estoy arrastrando todo y triángulo. Si este punto lo arrastro hasta acá, ¿cuánto me diría este lado? 1. Entonces, 1, ¿cierto? 1. Entonces, en 0 grados y en 360 me diría 1. En 0 grados, ojo que aquí está el 0 grados, y en 360, pues esto me diría 1. ¿Sí o no? Bien, ahora hacemos lo contrario. Si este ángulo, vea, si este ángulo lo arrastramos hasta acá, entonces, ¿cuánto me diría este lado de acá? Menos 1. Entonces, en 180 nos daría menos 1. ¿Sí se dan cuenta? Y en 90 y en 270, si nosotros arrastramos, vea, si nosotros arrastramos todo este triángulo acá a 90, entonces des en cuenta que este valorcito se va a ir achiquitando, achicitando, hasta que llegue a 90. Y en 90 entonces, ¿cuánto vale esta altura? 0, ¿cierto? 0. Entonces acá mide 0 y acá mide 0. Y vea, acabamos de encontrar nuestra función coseno. Entonces, prácticamente que es solo trazar. Acá prefiero el tablero del colegio. Queda mucho más bonito. Entonces es trazar la curva y ahí quedaría nuestra función coseno. Listo, chicos, esperen que ahora son, creo que ya me pasé, ¿no? Ya me pasé, no, son las 10 en punto. Entonces, ya para finiquitar, en este documento que les voy a enviar, están todas las características, ¿no? Entonces el dominio de esta función vuelve a ser todos los reales, porque ella se extiende hacia la derecha, hacia la izquierda, todo lo que usted quiera, ¿no? Esa función no es solo no es solo de 0 a 360, sino que prácticamente acá, si usted coloca coseno de x y borremos esta de acá, vea la coseno de x, ella se extiende hacia la derecha, hacia la izquierda, y tiene una característica muy importante, y es que inicia desde 1, vea. Seno iniciaba desde 0, ¿no? Y coseno inicia desde 1, para que tengan en cuenta. Coseno inicia desde 1 y forma esta función. Lo que preguntaba el señor Sabogal, la amplitud. Correcto, sí señor. Es la misma, pero está trasladada. Correcto. Ahí es donde nosotros tendríamos que haber llegado. Perfecto. Entonces, es la amplitud, la amplitud sería la misma, que es 1. La amplitud sería la misma, que es 1. Pero en periodo, el periodo sigue siendo el mismo, ¿no? Ella se repite cada 2pi, ¿no? Vea, de 0 a 2pi. Ella se repite cada 2pi. Entonces el periodo sería 2pi. El rango, ya para finalizar, ¿cuánto sería el rango de esta función? De 1 a menos 1. Otra vez, de 1 a menos 1. ¿Listo? Y la próxima clase revisamos puntos máximos, mínimos y ceros. Pero pues yo creo que ya está bastante claro el asunto de puntos máximos. Está en 0. Punto mínimo está en 180. Y el punto máximo vuelve a quedar en 360. ¿Listo? Y después revisamos la sucesión. Listo, chicos. No sé si tienen preguntas. Acuérdense que en estadística ahorita a la última hora vamos a resolver las preguntas del taller. Los que se quieran quedar, ¿no? No es obligatorio. Los que se quieran quedar. Que estén bien, que descansen. Ya nos vemos. Chao, que estén bien.